Va a arrancar Juan Martín, que es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, analista agrícola del Departamento de Estimaciones y Proyecciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales, corresponsable de investigación que lleva adelante bajo el marco de relevamiento de tecnología agrícola aplicada. Es coautor de trabajos de investigación, capítulos de libros, artículos periodísticos y conferencias y seminarios de congresos nacionales. Por otro lado, Damián Gustavo Sanmaro, analista agrícola del Departamento de Estimaciones y Proyecciones Agrícolas de la Bolsa, corresponsable de investigación que se lleva adelante bajo el marco de relevamiento de tecnología agrícola aplicada. Es coautor de trabajos de investigaciones, artículos periodísticos y conferencias y seminarios y congresos nacionales. Adelante, van a tener 30 minutos, chicos. Bien. ¿Listo? Muy amable. Gracias, Eduardo. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Sabemos que el congreso es largo, hay muchas charlas. Hoy vamos a tratar de presentar un poco lo que es la línea de investigación que venimos desarrollando desde la Bolsa hace más de 3 años. Queremos aprovechar el tiempo para presentar primero la parte metodológica, que es un poco la estructura de todo el trabajo. Es un trabajo importante porque resume mucha la información que hoy nosotros estamos presentando en diferentes instancias y es importante entender los conceptos que están detrás de la generación de esa información. Yo voy a hablarles un poquito de toda la parte metodológica y después con Damián van a seguir la parte de resultados de esta nueva actualización que tenemos para la última campaña, ¿sí? Hoy básicamente siempre que arrancamos con 2 o 3 palabras que son el qué, el cómo y el dónde, ¿sí? Para nosotros el relevamiento de tecnología agrícola aplicada es justamente esto: qué se aplicó, cómo se aplicó y en dónde se aplicó. Muchas veces cuando trabajamos con los resultados trabajamos con 17 zonas agrícolas, cruzamos 6 cultivos de granos, ¿sí? Estamos hablando de soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada. Y trabajamos con niveles de tecnología, es decir, que estamos identificando para niveles altos, medios y bajos de tecnología. Cuando hacemos la cuenta, eso nos da una salida de información de 25.000 datos potenciales. Si ustedes la hacen no les va a dar exacto, pero cuando hablamos de 6 cultivos, metodológicamente son 8. Hoy actualizamos y estamos distinguiendo también soja de primera y soja de segunda, y maíz tardío y de segunda versus maíz temprano. Esto tiene una actualización periódica. Cuando arrancamos la idea era hacerlo anualmente. Hoy la enormidad de tiempo y de análisis que lleva toda la información y también las tendencias que están viendo nos obligan a hacerlo cada 2 años. Con lo cual hoy tenemos ya 2 campañas relevadas. Estamos hablando de la 2010-2011 y ahora la 2012-2013. Básicamente, para contar cómo arranca la historia de este trabajo, allá por 2010 empezamos a idear un poco. Necesitamos, acá con Ramiro presente, gerente de la Bolsa, él vino con una propuesta, es decir, necesitamos identificar qué se había aplicado en la campaña, y lo que pensamos que nos iba a llevar una tarde, hoy nos lleva tiempo completo a gran parte del equipo y mucho tiempo de todo nuestro análisis. Cuando empezamos a hacer la estandarización de variables, empezar a identificar qué se podía medir, qué planteo iría con cada cultivo, terminamos con una encuesta, ¿sí?, que es la que dio paso al relevamiento en 2012. Cuando empezamos a obtener los datos, cerramos esa primera encuesta a nivel país. Hicimos una consistencia, es decir, salimos a ver qué es lo que nosotros estamos encontrando respecto de otras fuentes que había de la información. Empezamos a presentar los resultados. Hicimos una primera presentación en la Bolsa, después eso se siguió presentando. Ya por 2013 decidimos actualizar este trabajo. Nos dimos cuenta que teníamos una herramienta que podía crecer, que podía seguir generando. Dijimos, bueno, hagamos una actualización de esto y de vuelta, toda esta estructura que tenemos, mejorémosla. Todos los aportes que venimos teniendo en cada una de las reuniones que compartimos, tanto en ambientes como congresos, seminarios, reuniones con empresas, con entidades, con gente que tiene mucha experiencia, tratamos de acopiar todas esas mejoras, todas esas opiniones que nos siguen llegando y seguir mejorando la estructura. Ya en 2014 tenemos nuestra primera publicación, ¿sí?, que esto está disponible tanto en la Bolsa o para cualquiera de ustedes si lo quieren tener de forma impresa o en la página web. Y lo que decidimos después es definir, bueno, primero volviendo al concepto, ¿qué es el nivel tecnológico? Este es lo más importante de todo el trabajo. Nosotros definimos el nivel de tecnología en un concepto amplio.
Si uno considera una sola variable, quizás para hacer un estudio puntual de lo que es la tecnología, hoy en el rubro, en el sector nuestro, puede tomar un parámetro como fertilización, como material de siembra, como algún fitosanitario, pero estaría haciendo un enfoque muy puntual. Nosotros el concepto a nivel tecnológico lo usamos en el sentido amplio. Estamos hablando del manejo que se le da a un cultivo, como también el nivel de insumos que se le da. Es decir, que cuando hablamos de un nivel de tecnología alta, medio o baja, es el manejo más el uso de insumos, ¿sí? Esto es relativo a cada región, lo que nos permite es comparar entre regiones y tener resultados agregados a nivel país. Cada cultivo tiene un planteo estandarizado, previo a que se haga la encuesta, ¿sí? Y después obviamente todo se estructura en base a 3 niveles de tecnología, con lo cual cuando veamos después un poco las salidas que tenemos de información, lo que llegamos a lograr es tener tablas, gráficos, mapas. Estos son mapas de distintas variables. No solo trabajamos con las tablas que nos muestran cantidades aplicadas, dosis, porcentajes de adopción de materiales de siembra o de, por ejemplo, el uso de siembra directa. Esto también lo llevamos a gráficos de barras y cuando pasamos a mapas elegimos mapear intensidad de adopción de una tecnología o la variación que hay entre distintas variables. Básicamente lo que hicimos fue en esta filmina es estructurar un poco lo que es la dinámica del trabajo. Todo esto que yo les contaba, todo el diseño y pre-relevamiento que se hace antes de realizar una encuesta. La parte de relevamiento neto, si esto se hace por teléfono, se hace a informantes calificados en cada zona. La bolsa cuenta con una red de colaboradores de más de 1.200 personas. Que eso, perdón, ahora se los iba a contar, me adelanté un poco. Lo que viene después es el procesamiento de los datos, si esto insume mucho tiempo de análisis porque hay que estructurar todo lo que se genera sobre una misma base para poder después hacer comparaciones y ver dónde aparecen las diferencias. La parte de consistencia, esto es salir con una información a ver qué se encuentra, digamos, quizá en otra fuente y también internamente cruzamos con información propia de la bolsa a ver dónde aparecen las consistencias, dónde aparecen las diferencias para ver si hay errores. Y finalmente la presentación de resultados. ¿Sí? Esto es un poco la dinámica de toda la línea de investigación. Lo que les contaba antes, básicamente cuando hacemos análisis de la información recolectada nos referimos a todo el trabajo que nos lleva a ver qué tenemos relevado, qué es, por ejemplo, acá hablamos de los rubros de semillas, herbicidas, insecticidas, fungicidas. Son todos los rubros que nosotros relevamos. Después lo que fue el primer relevamiento lo tomamos en cuenta, analizamos qué se podía mejorar y lo actualizamos. También el tema de las giras agrícolas, nosotros desde el Departamento de Estimaciones permanentemente estamos recorriendo con todo el equipo cada una de las zonas del país. Si bien el panorama agrícola semanal que se publica todos los jueves desde la bolsa actualiza la condición de cada cultivo, toda esa información es parte de la estructura que después nos permite hacer este relevamiento de tecnología bianual, ¿sí? Lo que decía, actualización de rubros, el tema de rinde, agregamos grupos de madurez en soja, híbridos en maíz, la parte de ciclos de siembra en trigo, ¿sí? Son cosas que seguimos incorporando. Y obviamente nosotros hoy tenemos 2 años de datos, la idea de esto es seguir teniendo para lograr una serie que nos permita incorporar la parte de detectar innovaciones o tendencias, ¿sí? Uno como ingeniero, como analista, lo que más quiere es tener una serie grande de datos para poder empezar a evaluar diferencias a distintos niveles, ¿no? Parte de lo que es el trabajo, les mostramos la zonificación. Nosotros desde la bolsa lo que es el panorama agrícola considera 15 regiones, ¿sí? Lo que hicimos fue subdividir 2 por el nivel de detalle que necesitábamos. La red de colaboradores, como les comentaba, sí, es una red heterogénea. Es gente que en su mayoría son asesores zonales, que viene trabajando con nosotros hace muchos años, gente de las empresas, digamos, que nos aporta información periódicamente, los visitamos cada vez que viajamos y sobre esto se hizo, puntualmente para el trabajo de tecnología, se hizo una selección de los más adecuados, ¿sí? Gente que está en el campo permanentemente y que nos puede dar información de cada cultivo y muy en detalle de cada variable que nosotros medimos. Como les contaba antes, el relevamiento es de forma telefónica.
la selección que se hizo informantes calificados sobre esa base general del Departamento de Estimaciones y a su vez la experiencia que cada uno de nosotros del equipo cuenta y la relación que tenemos con ellos, ¿sí? No es lo mismo que llame cualquier consultora o quizá un desconocido que llame a alguien que está en el campo, que lo visita y digamos que tenemos una relación periódica, mate por medio o recorriendo en la chata, siempre es mucho más fácil entender qué está pasando en Calote y después ver los datos que aparecen en los Excel. La matriz input nosotros le llamamos a toda esta matriz que generamos, que incluye todas las variables de relevamiento, de vuelta, el manejo y todos los datos puntuales. Y después lo que sale, le llamamos matriz output, que es lo que nos permite ver después todas las salidas que nosotros veíamos al principio. Esta es la zonificación, ¿sí?, que consideramos, como les mostraba. Este es el mapa original de las zonas PAS. Subdividimos dos regiones, lo que es el NEA, entre el este y el oeste, y lo que es el centro norte de Santa Fe en dos regiones también, ¿sí? Pero básicamente es la misma estructura que se trabaja desde el Departamento de Estimaciones. Yo acá quería mostrarles simplemente lo que ven acá es la matriz input, ¿sí?, de la encuesta para soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada. No se asusten, está claro que no van a ver nada, pero imagínense que todo esto, ¿sí?, es la lista de variables que nosotros medimos y esto se replica para cada colaborador que nosotros encontramos en cada una de las zonas. Eso después se duplica a nivel país y ahí es donde empezamos a tener la foto global. Básicamente cuando procesamos los datos, lo que les contaba antes, trabajamos desde el lado de los promedios, ¿sí? Si nosotros consideramos promedios simples, estamos hablando de sobre los casos que se aplicaron, ¿sí?, que nos cuentan el dato que se aplicó en cada zona, tenemos dosis, es decir, cantidades aplicadas totales en base a las dosis son las que se muestran en las tablas. Distinto es si trabajamos con promedios ponderados, y ahí estamos considerando el porcentaje de aplicación, con lo cual eso después, si nosotros lo llevamos a superficie, podemos empezar a agregar información y ver cuánto se aplicó en una zona y cuánto en otra, ¿sí? Lo que les decía, dosis medias por zona, y acá es lo que nos caracteriza el nivel de tecnología, y después obviamente agregar la información para ponderar por superficie y trabajar a nivel de insumos para una zona, para país o para un cultivo. Todo eso lo que nos permite es empezar a salir a ver un poco, cuando arrancamos, y esto lo venimos haciendo sistemáticamente desde el primer día, decir, bueno, nosotros tenemos una herramienta que está generando información, tiene una metodología, vayamos con gente que tiene experiencia en esto, gente de INTA, de la facultad, gente de CRE, inclusive de la consultora Klefman, para compartir experiencias. Vimos que muchas de las formas en las que estamos trabajando son comunes, si bien cada uno tiene sus diferencias, todos llegamos creo que a lo mismo. Después, cuando hablamos de insumos agregados, decir, bueno, cantidades que se aplicaron en la campaña, decidimos también juntarnos con la gente de Fertilizar, de CIAFA, CASAFE, mismo con los amigos de Presid, gente que está en esto y ver qué resultados estaban obteniendo ellos para los mismos periodos que nosotros medíamos, los mismos cultivos, y bueno, eso es parte de lo que les mostramos acá. Fíjense cómo las diferencias, ¿sí?, son mínimas. Esto es comparación con Fertilizar, datos de la campaña 2010-2011 y 2012-2013, para grupos de fertilizantes, estamos hablando de nitrogenados, fosforados, ¿sí?, y el total de ambos. Fíjense cómo las dos mediciones van en línea, las encuestas son distintas, pero esto es simplemente un nivel que quisimos agregar la información y comparar con lo que ellos tenían para ver que los resultados son muy similares. Mismo caso en el rubro de fitosanitarios, ¿sí? Decidimos ir con las dos cámaras, con lo que son los datos de CIAFA, de vuelta, campaña 2010-2011 y 2012-2013, fíjense cómo se acoplan las dos mediciones. Y para CASAFE, sí, en el rubro, acá hicimos un poquito más de detalle para mostrarlo solamente, lo que son fungicidas, herbicidas, el total de cada rubro y el total de agroquímicos. Recuerden que esto nosotros cada vez que hacemos una comparación llevamos los datos que tenemos de las otras entidades, llevamos a lo que son los 6 cultivos y a misma superficie, ¿sí? Con lo cual las diferencias son mínimas. Un poco eso era la parte metodológica del asunto. Yo ahora los dejo con Damián, así empieza a contarles ya los resultados de la campaña. Ajustamos un poco el micrófono. Bueno, yendo a lo que es resultados, tenemos dos fotos hoy por hoy. Lo que es la campaña 2010-2011, que nos decía que el 47% de estos 6 cultivos se hacían con tecnología alta, un 42% con tecnología media y un 11% con tecnología baja.
Cuando comparamos con la nueva campaña, con la 12-13, vemos que la tecnología alta cayó de 47 a 37%, o sea, cayó 10 puntos porcentuales, y el grueso de la tecnología pasó a ser media, con un 50%, y a su vez la tecnología baja también se incrementó de un 11 a un 13%. Cuando esto lo vemos en números de hectáreas, vemos que si agrupamos la tecnología media alta, en la 10-11 era el 89%, que eran casi 27 millones de hectáreas, y en la campaña 12-13 el 87% representa casi 28 millones de hectáreas. O sea, vemos que si bien el área creció en tecnología media alta, el grueso se encuentra en tecnología media. Esto para llevarlo un poco a lo que es hectáreas. Ahora, si analizamos esta foto que vemos hoy por hoy de la campaña 12-13, tenemos que ver cómo se compone esa torta diferenciando por cultivos. Entonces, si vemos qué nos dice este gráfico, comparando con la campaña pasada, vemos que la soja, de tener un 36% de tecnología alta, hoy tiene un 35%. Vemos que cayó la tecnología y el grueso se fue a la tecnología media. Si vamos al caso del trigo, también cayó la tecnología alta y el grueso del área pasó a ser tecnología baja, encontrándose hoy un 36% de la superficie de trigo con tecnología baja. Esto quiere decir que es uno de los cultivos que menor tecnología representa a nivel país. Entrando en el caso del maíz, en la campaña 10-11 tenía un 64% de tecnología alta, y esto también se relaciona por ahí, porque es un cultivo que tiene mucha inversión al momento de realizarse. Y vemos que cayó 10 puntos y el grueso pasó a ser tecnología media. Cuando analizamos el caso del girasol, vemos que cayó la tecnología alta, pero también cayó la tecnología baja, y hoy por hoy es el cultivo que mayor tecnología media tiene en el país, con el 69%. Esto quiere decir que por ahí es un cultivo que, si bien se redujo el área, vemos que es un cultivo que se hizo de forma más defensiva, y se hizo por ahí en lotes que no eran tan malos. O sea, eso tiene mucho análisis de fondo para hacer. En el caso del sorgo también cayó la tecnología alta y cayó la tecnología baja, y también el grueso fue tecnología media, pero comparando con todos los cultivos vemos que es el segundo cultivo que tiene tecnología baja a nivel país. Y en el caso de la cebada es el cultivo que mayor caída tuvo en lo que es tecnología alta, con 16 puntos porcentuales. Hoy se encuentra el 53% de este cultivo con tecnología alta. Y el grueso se repartió entre tecnología media y baja. Si entramos un poco en lo que es qué tiene esta foto detrás, porque bueno, hay que ver parte de las variables que estamos analizando. Lo que incorporamos en el nuevo relevamiento fue los grupos de madurez en soja, que en la campaña 10-11 esto no lo estábamos mirando, y dijimos, bueno, vamos a incorporarlo para ver qué se usa en cada zona del país. Si bien en este gráfico no están todos los grupos, pusimos los que más peso tienen, y esto queremos también mapearlo en los principales mapas. Por ejemplo, podemos ver cómo los grupos 3 están en el grueso del área agrícola nacional. Los grupos 4 se reparten un poco más, o sea, se expande más la frontera. Los grupos 5 están en toda la Argentina, con el grueso en el centro del área agrícola nacional, y los grupos 8 hacia el norte del país. Esto es parte del análisis que sale del RETA. Y acá, bueno, de vuelta tenemos un par de ejemplos de todo lo que se puede seguir generando. En cuanto a lo que es maíz, en la campaña 10-11, si bien relevábamos híbridos, no relevábamos lo que es el germoplasma templado tropical, y esto lo hicimos para el maíz de primera y para los maíces tardíos o de segunda. Y vemos que el 88% se hizo con maíces templados y un 12% con tropicales. Cuando esto lo mapeamos, encontramos que el grueso de los tropicales están hacia el norte del país, y esto es por la genética que se usa en esa zona. Y cuando lo analizamos, el maíz templado, vemos que está en todo el país, pero también está ganando terreno hacia el norte del territorio nacional, y esto también de vuelta es por las innovaciones en germoplasma que se están haciendo en maíz. Yendo a lo que es trigo, en la 10-11 no relevábamos los ciclos utilizados, y en esta campaña sí lo incorporamos. Y bueno, también lo llevamos a mapas. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que el 15% de lo que se hizo en la campaña 12-13 se hizo con ciclos cortos, con un peso mayormente hacia el sur del país, los ciclos intermedios en todo el territorio nacional con el 49%, y un 36% con ciclos largos hacia el norte del país mayormente. Esto, bueno, decimos incorporarlo porque está bueno ver cómo se utilizan estos materiales y en qué zona están, para ver, bueno, qué pasó en la campaña, por qué se sembró más tarde, por qué se eligió un corto, un intermedio y un largo. Esto es parte, bueno, de todo el análisis que se le puede seguir agregando a esta información que estamos generando.
En cuanto al girasol, también evaluamos los materiales de siembra. En la campaña 10-11 y en la 12-13 medimos materiales L y vemos, bueno, como en el mapa se puede observar, tiene un peso muy grande hacia el sur del país, y esta campaña lo que incorporamos fue la medición de materiales convencionales y alto oleico, que también ahí está su peso en hectáreas, y cuando lo vemos en los mapas vemos que hay zonas que tienen un peso muy fuerte en lo que es alto oleico, como el centro de Santa Fe o parte de la cuenca del Salado. Esto de vuelta, es toda la información que vamos generando, esto es un pedacito de lo que tenemos para mostrar de estos cultivos. O sea, detrás de esto hay muchas variables. En cuanto a sorgo, también en esta campaña decidimos incorporar lo que es el destino granífero, forrajero, y poder mapearlo. Entonces podemos ver en qué zona se está usando más de uno u otro o qué destino tiene. Y en cuanto a lo que es el tipo de material, si es con taninos, sin taninos, también decidimos mapearlo. Y podemos ver que el grueso del área hace híbridos con taninos. Esto viene por una tendencia que hay mucho problema de aves, entonces se está generalizando muchas de las zonas. En cuanto a cebada, algo que incorporamos también fue el destino y mapearlo, que es si era maltería, forrajera. Acá vemos los porcentajes de peso, ¿no?, de cada uno de estos destinos, y vemos en qué zona pesan más o no este tipo de material. Así que bueno, esto también es una herramienta para ver qué pasa con cebada, qué pasa con todos los cultivos en realidad. En el caso de de fertilización, acá tenemos a modo de ejemplo 3 mapas para el caso de maíz, sorgo y cebada. Y lo que estamos viendo es qué zona aplica, o sea, qué zona tiene la mayor dosis de utilización de este nutriente. O sea, acá está medido en nutriente, no en producto nitrogenado. Y vemos los promedios que se pueden observar: 54 kilos por hectárea para el caso de maíz, 32 kilos por hectárea para el caso del sorgo y 31 kilos por hectárea para el caso de cebada. Lo que vemos debajo, estos porcentajes, son de todo lo que se aplicó en nitrógeno, cuánto se aplicó en cada uno de ellos. O sea, acá vemos que el 54% de los productos nitrogenados que se aplicaron en la campaña 12-13 fueron para maíz, un 3% para sorgo y un 19% para cebada. De vuelta, si esto lo hacemos para el caso de productos fosforados, acá de vuelta tomamos 3 ejemplos. Tenemos soja, trigo y girasol. De vuelta los promedios de cada uno de ellos, y ahora lo que vemos de vuelta es cuánto se utilizó del fósforo en cada una de estas zonas. Y vemos que el 47% se aplicó en soja en el caso de fósforo, un 10% en trigo y un 3% en girasol. Esto está de vuelta para los 6 cultivos y está todo detallado en lo que vamos después a ir escribiendo de vuelta en este nuevo informe. En lo que es campaña 12-13 incorporamos la emisión de aplicación azufrada, que en la campaña 10-11 no lo medíamos. O sea, no es que no lo medimos porque no quisimos, sino porque no lo contemplamos al momento de hacer la primera encuesta. Y acá de vuelta vemos, para 3 ejemplos puntuales, soja, trigo y sorgo, qué dosis promedio se aplicó y en qué zonas más pesa este nutriente. Lo que es siembra directa también es una de las variables, una de las principales variables que estamos midiendo, y lo hicimos en las 2 campañas. Cuando analizamos a nivel país estos 6 cultivos de vuelta, soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada, vemos que en la campaña 10-11 el 94% se hizo con siembra directa y un 92% en la campaña 12-13. Cuando esto lo vemos por cultivo, vemos que el que menor siembra directa adoptó fue el girasol, con el 74% del área, y en la campaña 10-11 tenía un 79%. O sea, vemos una caída muy grande en este cultivo, que más adelante en un mapa se los voy a mostrar. Vemos que trigo y cebada tienen un 89% de siembra directa, maíz y soja superan el 90% y sorgo está en el 85%. Cuando vemos toda esta información, ahora en un mapa, entre las 2 campañas podemos ver qué zonas ¿sí? Son las que más se afectaron. Por ejemplo, podemos ver zonas del norte, ¿sí? Que por ahí no se ve muy bien ahora con los colores, pero que bajó mucho la siembra directa. Estas zonas son muy girasoleras y justo en esa campaña hubo un gran problema de humedad, por lo que se hizo mucho girasol convencional para buscar humedad en lo que es al momento de la siembra. Y después vemos que hay un gran problema de malezas, por lo cual hoy vemos que la siembra directa viene cayendo en muchas zonas. Si bien estos 12-13, la campaña 14-15, por todo lo que hicimos, perdón, 13-14, por todas las giras que venimos haciendo, nos vienen comentando que la siembra directa también viene cayendo, y esto es culpa de un mal manejo o todo el problema que viene con las malezas resistentes. Ahora,
lo que es el RETA, como bien decía Juan al principio, es un informe muy grande, es una herramienta de manejo que nosotros queremos empezar a difundirla lo más que se pueda, porque tiene muchas salidas, ya sea informes técnicos, los que hacemos nosotros o los que puedan hacer otras entidades. Es material académico, hoy por hoy en la facultad lo están empezando a utilizar. Se puede utilizar para hacer publicaciones, es una base de datos públicos. Esta información está toda colgada en la web y la idea es que se puede bajar gratuitamente o nos pueden llamar, pedir la información. Bueno, o sea, tiene muchas salidas. La idea es darle la mayor utilidad posible y bueno, estamos abiertos a todas las consultas que quieran hacer o comentarios para mejorar este informe en el día a día. Muchísimas gracias a todos por su atención. Si les parece bien, tenemos 10 minutitos para hacer algunas preguntas. Antes de alcanzar el micrófono, en lo particular quería hacer una pregunta que estoy sorprendido por más que nada preocupado por cuando hablan en términos de caída de tecnología. Específicamente, ¿en qué términos lo están midiendo en primera pregunta? Segunda sorpresa, el nivel bajo que veo que están registrando en cuanto a lo que es fertilización a nivel nacional. Cuando ustedes hacen tienen por ahí un detalle, esa es la segunda pregunta, un detalle, ¿qué zonas son las que menos están aportando de ese universo que ustedes están testeando? Bueno, la pregunta es buena porque abarca muchas de las cosas que mostramos recién. En principio, lo que es la caída de tecnología, nosotros vemos una baja, sobre todo en el uso de tecnología alta, de 10 puntos, y esto sobre todo pasó a tecnología media. Cuando miramos las variables, el nivel cae en principio por distintas razones que estamos empezando a analizar, pero eso se caracteriza a nivel zonal, independientemente de los parámetros, digamos, que definen a cada planteo en cada zona. Eso es lo que nos permite comparar, sí, hoy entre zonas. Cuando uno empieza a analizar las variables que definen en cada región, cambian. Por ejemplo, el fertilizante o el paquete fitosanitarios pesa mucho en algunas regiones, quizás en otras pesa mucho más el tipo de híbridos que se utiliza en algún cultivo o el manejo que se le da. Así, muchas veces la alta tecnología está asociada al uso de rotaciones, a muestreos de suelos, al manejo de densidades de siembra y fechas. Eso es muy variable. Con lo cual, la caída se ve mayormente explicada, pero dentro de cada zona. ¿Sí? A nivel país, muchos análisis hoy están hablando o quizá cuando nos preguntan, las primeras respuestas de los productores lo asocian a nivel de costos y después obviamente a nivel de manejo. La segunda parte, lo que vos decías, el tema de fertilizantes, nosotros lo vemos a nivel de país y hay una caída entre las dos campañas. De vuelta, hay zonas que pesan muchísimo, que muestran sorpresas. Hay zonas como Entre Ríos o la Cuenca del Salado, inclusive, que los valores promedios están muy por arriba quizás de otras que uno esperaría antes. Y obviamente en zonas núcleo el peso también de cada cultivo tiene una influencia grande. Nosotros los valores generalmente los ponderamos por superficie sembrada, con lo cual una modificación en soja, en maíz o en trigo obviamente va a tener un cambio importante. Logístico. Bueno, primero que nada felicitarlos por el trabajo, creo que es muy bueno, muy útil y nos ayuda a ver cosas que uno capaz no ve día a día. Muchas gracias. Y después quería hacerle dos consultas. Una, si el nivel de tecnología alto, medio, baja depende un poco de la escala del productor, ¿sí? Si está relacionado, si hay alguna relación. Y la otra es que, bueno, ustedes yendo al campo, o sea, haciendo las encuestas, si ven digamos que si todos los productores brindan la información de la misma manera o la escatiman, bueno, según su experiencia. Muy buenas preguntas. Bueno, eso es una encuesta que no la hacemos a productor, la hacemos a asesor. Entonces la escala es mucho más grande porque el asesor que consultamos, como decía Juan en la presentación, de toda la red que tenemos seleccionamos a los más calificados, o sea, son los que más experiencia tienen y más relación tienen con el Departamento de Estimaciones Agrícolas. Entonces sabemos que abarcan muchas zonas y al momento de hacer la encuesta decimos, bueno, vamos a hacer
una diagramación de toda la zona para cubrir toda el área de esa zona en realidad. Entonces, cuando le preguntamos, él sabe que no apuntamos a un campo, sino a lo que se hace en una localidad o en una región. Y en cuanto a lo que es el nivel de respuesta es muy buena. O sea, vos pensás que es un trabajo que dura 1 hora al teléfono. Entonces lo llamamos, por ahí pactamos un horario y arrancamos. O sea, ya como saben muchos del trabajo de lo que estamos haciendo, siempre como que hay buena predisposición al momento de responder, porque saben que lo que estamos generando es una información nueva que a ellos también después les llega en realidad. O sea, hay buena respuesta y eso lo queremos, la verdad, reconocer, porque si te llaman a alguien para preguntarte si hay cultivos y todo lo que se aplica por 3 niveles, la verdad que es mucho tiempo, pero la verdad que siempre hay buena llegada con el informe. Y aparte, aporte, digamos, pensá que todos los colaboradores, digamos, que participan de la encuesta vienen hace años participando con la bolsa y los vemos permanentemente, y lo que decía Damián, digamos, no es lo mismo que te llame un día un desconocido por teléfono y te pregunte cosas que no estás entendiendo de dónde vienen o hacia dónde va la información, y que sepas que quién te está llamando, que sabes que en 1 o 2 meses o un par de semanas lo tenés ahí en la agronomía discutiendo la zona o recorriendo campo, y que después que sabes que esa información que nosotros acopiamos en el sentido de generarlo a país, después vuelve en el sentido de análisis o distintas variables. Eso es un poco... Tenía otra parte de la pregunta. El tema de la escala. Nosotros no medimos, digamos, el uso de tenencia de la tierra. Es una buena pregunta porque muchas veces se relaciona, inclusive nos los han consultado varias veces. Parte del diseño tiene objetivos originales que se van actualizando. Quizás el día de mañana sea una variable a tener en cuenta, pero no apuntamos todavía a lo que es el uso de tenencia. Sí se relaciona con el criterio de cada asesor a nivel zonal, ¿sí? Cuando se define el nivel tecnológico, se relaciona a lo que es la zona. El ejemplo que nosotros siempre damos es un nivel de tecnología alto en lo que es el Chaco, quizás no utiliza fertilizante, pero no porque sea mal manejo, sino porque los suelos lo disponen o los niveles de fertilización son menores que en otro tipo de ambientes. Ahí es donde esta herramienta nos permite comparar y que esté definido por otras variables. Hola. Felicitaciones, espectacular el trabajo. La consulta sería si ustedes perciben que la caída en tecnología alta corresponde a un tema de precios o márgenes, o también corresponde a otras variables. Bueno, con respecto a la caída de tecnología, si bien nosotros no hicimos el análisis de qué influye para que caiga, con todas las recorridas que hacemos a campo, porque estamos todo el tiempo viajando, o sea, eso es en serio, todas las semanas uno del equipo sale de gira. Y siempre nos mencionan si los costos son muy altos o si la coyuntura no da para hacerlo de buena manera, la tecnología baja. O sea, el productor siempre va atado a qué pasa en el país para decir, bueno, adopto tecnología o no en función prácticamente de su ganancia por ahí. Pero bueno, ese análisis no lo hacemos, sino que es lo que recibimos en las recorridas. Nos falta parte de generar, digamos, este volumen de información, es la ansiedad que nos genera tratar de analizar un montón de cosas, muchas veces no damos abasto, y esa es una de las líneas que todavía nos falta entender bien, decir, bueno, ¿por qué baja? Y meternos en cada zona y decir, ¿qué está pesando más en cada lado? Como decía Damián, la variable hoy que mayor se relaciona es un tema de márgenes, pero también muchas veces, dependiendo en cada cultivo o en cada zona, encontramos quizás aspectos comerciales o sobre todo la parte climática pesa mucho. Nosotros antes, cuando empezamos a generar los mapas de trigo, charlamos el tema de los materiales de siembra, y lo primero que hacemos cuando vemos un dato es ir al histórico nuestro del departamento, empezar a ver informes de gira, informes de reglamento de campo, y entre nosotros mismos empezar a entender, decir, bueno, ¿por qué se sembró esto? No, bueno, esta campaña Buenos Aires estaba inundado, o la cosecha de soja venía retrasada. Muchas veces ahí se encuentran variaciones que tienen que ver con el manejo o con la aplicación de tecnología que se termina haciendo. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay una copia. Sí, esto está disponible, todo el trabajo 2010-2011 está absolutamente abierto en la página web
la bolsa de cereales. Eso lo pueden descargar tanto como informe escrito con un PDF. Inclusive acá trajimos unas copias impresas para el que quiera llevarse, bajamos un par de copias. Y después tienen las tablas, los Excel, para el que quiera trabajar con el dato duro, hacer su propio análisis, eso lo pueden descargar. La idea nuestra, estamos trabajando a pleno para llegar dentro de 1 o 2 meses ya tener estos trabajos, estos resultados, 2012-2013, ya disponibles en la página web. Cualquier consulta que tengan antes, ahí están nuestros datos de contactos o en la página de la bolsa, totalmente a disposición para lo que necesiten. ¿Querés contarle? Bueno, la idea original era hacerlo todos los años, hoy lo vamos a hacer campaña por medio. O sea, el próximo sería campaña 14-15, que bueno, nos queda un año por delante hasta llegar, pero seguramente la encuesta va a ser mucho mayor porque se va innovando todo el tiempo. Así que estaremos preparándonos para la nueva campaña. Bueno, agradecemos a Juan, a Damián, a Ramiro. Yo tuve la posibilidad de conocerlo y sé de la seriedad que hacen en la búsqueda de datos, de la información. Yo fui en una época, aporté mucha información y la verdad sé la seriedad con que se trabaja en un país donde se tergiversa mucho dato. Es muy importante que ellos estén muy desacoplados de lo que está pasando en el contexto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.